before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, hallelujah. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Who is Jesus? Why cannot we escape him? Why is he in our conscience and in our mind, so that our plays and our poems and our operas are about him? God is in the cries heard under the rubble of war. God is in the debris of wasted opportunity and lives. And God is with us if we are with them. Lastimosamente, en los países que han sufrido violencia como las de Colombia y en Colombia, se prepara a los hombres y a las mujeres para la guerra, pero no nos estamos preparando para la paz. Hola a todos y todas, bienvenidos al Protestón. La verdad estaba muy ansioso de poder grabar y ustedes no se imaginan en lo que ha causado todo esto para mí, pero estoy muy emocionado y espero que lo disfrutemos juntos. Bienvenidos al Protestón. Before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, Hablar de Martin Luther King es para mí como hablar de mi papá. No, y es verdad, creo que he pasado toda parte de mis 40 años casi investigando, especialmente desde mi época universitaria, de Martin Luther King Jr. y por muchos factores, desde la conexión que tengo en relación con la espiritualidad de Martin Luther King Jr., la conexión que tengo también con la comunidad afro. Y bueno, pues estoy muy emocionado de hablar de él. He hablado en varios espacios de Martin Luther King. Recién hice un evento invitado por la Biblioteca del Congreso de la República de mi país, de Colombia. Pero esto es como más cercano, ¿saben? Esto es como más chévere porque sé que muchos de ustedes han estado esperando esto. Entonces, pues estoy muy emocionado, como se los comenté hace un rato. Y bueno, pues arranquemos a hablar de Luther King. Y más allá de los datos precisos de dónde nace, cómo era su casa, de más, quiero hablar de hechos puntuales, de hechos que fueron fundamentales en la transformación del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos y la influencia que ha tenido en los movimientos sociales en todo el mundo, pero que en Latinoamérica no ha llegado con tanta fuerza. Y uno se preguntaría, ¿por qué? Y uno esperaría que también la comunidad afro como que trajera todo ese pensamiento de Martin Luther King Jr., pero las diferencias en relación de cómo se concibe o cómo concibe la comunidad afro, todo el movimiento afroamericano, todo el movimiento de Luther King, a cómo lo conciben, por ejemplo, en Colombia o en Latinoamérica, es muy distinto. Igual no vamos a ahondar en eso, pero algo de lo cual sí voy a dar claridad es el hecho de cuál fue la influencia de Martin Luther King para hacer los discursos que hizo, para hablar de lo que habló, y sobre todo para establecer un movimiento de revolución, ¿sí? De una revolución que fue una revolución sin armas, sin golpes, aún sin caer en los insultos y en la trivialidad de los argumentos, aunque los argumentos no son triviales, pero ahora en medio de tanta vaina, ¿saben? Yo he pensado, y especialmente en mi país, cómo cambiamos este platanal, o sea, cómo hacemos que este país sea distinto, sea diferente. ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos convivir en medio de nuestras diferencias? ¿Cómo hacemos para nosotros transitar nuestras emociones? Y es muy complejo, ¿saben? Creo que los índices de violencia intrafamiliar en este país son altísimos. Nuestra capacidad de resolver conflictos sin llegar o a los golpes o a los estrados judiciales es muy complejo, y creo que ese es el gran aporte que hace Martin Luther King Jr. Y fue cómo generamos que otro entienda, a pesar de que vea en mí un enemigo, que el otro entienda que no soy su enemigo, sino que pueda entender cuál es la motivación de mi movilización, de mi pensamiento y de mi revolución. Y eso es lo que hoy quiero traerles. Arranquemos por un primer hecho. Lo primero, Martin Luther King Jr. Fue formado como un pastor, la teología fue fundamental, pero la filosofía jugó un papel muy importante en el pensamiento de Luther King. Luego, no solamente eso, toda esa formación que él tuvo la puso al servicio de una comunidad pequeña donde llegó a ser pastor. Sin embargo, en el tiempo que estuvo como pastor, nunca se imaginó, escúchenlo bien, es que por lo general uno nunca se imagina estar donde está, ni asumir unos retos que a veces uno no espera que lleguen. Igual, Luther King simplemente estaba allí dirigiendo su iglesia
cuando ocurre un hecho particular, y acá aparece una gran mujer de la cual también vamos a hablar, y es Rosa Parks. Rosa Parks es la gran precursora de lo que sería luego la aparición de Martin Luther King Jr. Rosa Parks, ¿quién era? Era una mujer afroamericana que se cansó, especialmente en Montgomery, en Alabama, que las personas que utilizaban el medio de transporte o los buses o los autobuses fueran supremamente discriminatorias, excluyentes y segregacionistas. Básicamente, ¿qué ocurrían en los buses en Montgomery, en Alabama? Era, las personas que ingresaban a los buses, especialmente los afroamericanos, tenían que ceder su puesto a las personas blancas. No había, esa era una ley popular y una ley como tal. Los dueños de estos autobuses lo habían permitido. Las personas afroamericanas no podían sentarse en los puestos de adelante. Tenían que hacerse en la parte de atrás y si un blanco subía al autobús tenían que cederle el puesto. Un día esta mujer, Rosa Parks, dice, no más, me cansé de esto y decido no me voy a levantar y no voy a cederle el puesto a una persona blanca. Es mi derecho, yo pagué por estar en este autobús y me voy a sentar y no me voy a parar. Y ocurrió ese hecho. ¿Y eso qué conllevó? Pues a Rosa Parks la llevan a la cárcel. Y lo que ocurre en ese estallido, que algunos le llamarían estallido social, yo simplemente lo veo como un hecho importante en la historia. Y ese hecho importante en la historia es que Rosa Parks va a la cárcel y lo que ocurre cuando Rosa Parks va a la cárcel es la indignación de todo un pueblo. Toda la comunidad afro le parece injusto que una mujer, por no ceder el puesto, tenga que ir a la cárcel. Se organizan y empiezan a organizarse sin... Es una organización espontánea, ¿saben? O sea, muchos de los movimientos sociales en el mundo no arrancan como con una proyección clara hacia dónde van. Simplemente hay circunstancias que los detonan y hacen que esos movimientos sean supremamente fuertes y se consoliden y generen lo que generó el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos. Y allí estaban organizados. Logran liberar a Rosa Parks. Rosa Parks sale de la cárcel y dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hacemos? Ya logramos, es un triunfo. Rosa Parks salió de la cárcel, pero los puestos siguen siendo los puestos de los blancos en los autobuses y los afroamericanos tenemos que cederle los puestos a las personas blancas. Y dicen, tenemos que buscar un líder para este movimiento, no sabemos quién puede dirigir. Y un pequeño reverendo allí en una iglesia local es llamado y le preguntan, señor Martin Luther King, ¿les gustaría liderar este movimiento? Al que él, con muchas dudas, decide aceptar y arranca de allí a liderar el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Obvio, Martin Luther King no era solo. Es importante recalcar también el papel que tuvo su esposa Coretta en el acompañamiento de toda su vida. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero ahí no estaba detrás. Coretta estaba junto a él. Estaban los dos uniendo esfuerzos para salir adelante y lograr los derechos civiles de los afroamericanos. De por sí, Coretta, años después de lo que ocurrió con Rosa Parks, lideraría el movimiento y sería más fuerte el liderazgo de Coretta que el de Luther King respecto a la guerra de Vietnam. Eso es importante saberlo. Pero llega este personaje llamado Martin Luther King Jr., un reverendo afrodescendiente, y empieza a liderar el proceso. Cuando llega él a liderar el proceso, lo primero que encuentra Martin Luther King es que el primer ejercicio que se tiene que hacer en buscar una transformación es entender las motivaciones y las intenciones que tiene todo el mundo que está indignado, que está ofuscado y que tiene rabia y que quiere cambiar las cosas porque las cosas son injustas. De por sí, yo no puedo negar que la influencia de Martin Luther King fue Henry David Thoreau, un libro muy conocido de él que se llama Desobediencia Civil. Y hay causas que la ley plantea que son causas, o sea, la ley reglamenta a veces cosas injustas. Y uno no puede obedecer una ley injusta. Ese era, digamos, más o menos el pensamiento. Y yo sé que acá hay expertos que me están escuchando y dicen, ¿cómo vas a reducir eso a una simple frase? Es verdad. Pues lean a Henry David Thoreau. Y la desobediencia civil giraba en torno a eso. O sea, hay leyes que son injustas y por las cuales uno tiene que manifestar su inconformidad.
y en este caso todo el planteamiento cultural, social, especialmente los estados del sur de los Estados Unidos, eran en el marco de leyes injustas. Y arranca el señor Martin Luther King a depurar las emociones. Esto es supremamente claro. Si no depuro las emociones del movimiento social en los Estados Unidos, esto va a ser un fracaso total. Va a ser un movimiento más que sale a protestar, empieza el choque con la policía, muchos en la cárcel, y la violencia trae más violencia y el odio trae más odio. Ese lo tenía claro Martin Luther King, y es cómo depuró las emociones. Y esto es supremamente claro, porque la importancia que tiene el cristianismo y la espiritualidad de la comunidad afro va a ser fundamental para establecer un movimiento que haga una oposición desde la no violencia. O sea, ¿cómo logro establecer un ejercicio de no violencia sin ningún tipo de palo, piedra? ¿Cómo logro hacer? Es ingenuo. O sea, para algunos es ingenuo hacer un movimiento que no se defienda. Sí, eso no es lógico. Pero para Martin Luther King, el movimiento de paz o el movimiento de derechos civiles afroamericanos, específicamente el movimiento pacifista de Martin Luther King, no era un movimiento pasivo, sino era un movimiento activo. O sea, la paz es un ejercicio activo, no es una cuestión pasiva. La no violencia no es algo pasivo, es algo activo, porque va al problema real. Y creo que los hechos que evidencian cómo realmente esto puede jugar un papel importante o cómo hacer real este discursito, que para algunos es un discursito, pero es tan profundo, de lograr generar, depurar las emociones, se vio justo después de el discurso famoso de I Have a Dream el 28 de agosto del 63 en el monumento a Lincoln. Ese discurso famoso que todos los hemos escuchado, de I Have a Dream, y creo que ha pasado como el discurso más importante, uno de los discursos más importantes en la historia de la humanidad. Posterior a eso ocurre un hecho impresionante. Y el hecho es que el 15 de septiembre de ese mismo año, una bomba estalló en una iglesia bautista. Y esa bomba mató 4 niñas. Y lo más coherente de todo el movimiento afroamericano en su momento era estallar. O sea, han matado 4 niñas afroamericanas. Y es injusto esto. Tenemos que reaccionar. Muchos líderes del movimiento afroamericano no estaban de acuerdo con Martin Luther King. Hay que hacer algo ya. O sea, basta de las movilizaciones pacíficas, basta de los plantones pacíficos, tenemos que generar cambios ya. Y es importante acá recordar, antes del discurso del 63 y posterior al discurso del 63, las movilizaciones de Martin Luther King generaban de alguna manera presiones políticas en los estados racistas. Pero los cambios de fondo solo se dieron posteriores a la firma del presidente Johnson, donde quitaba todas esas leyes que eran leyes segregacionistas en los Estados Unidos. Pero antes de ello, esas movilizaciones fueron importantes, generaban presiones sociales y se dieron a muchas cosas, como el boicot a los autobuses. Recuerden lo que yo les decía, Rosa Parks sale de la cárcel, llega Luther King, lidera el tema, y ahí hay un hecho importante, y es que logran hacer un boicot a los autobuses de Montgomery y logran que esos autobuses les den a ellos los derechos para sentarse en donde quieran. Pero volviendo al hecho puntual del 63, el 15 de septiembre de 1963, el hecho de la muerte de estas 4 niñas, entrevistan a Martin Luther King y dicen, ¿qué tienen que hacer? ¿Sí? O sea, ¿por qué no salen y ya acaban con esto? ¿Por qué no buscan a los culpables? ¿Por qué no generan un hecho de acción violenta y terminan con esto? Y dice que el fondo del movimiento de derechos civiles es más profundo que simplemente lograr capturar o asesinar, sí, como algunos pedían, a los perpetuadores de este hecho. Es atacar lo que generó el hecho. O sea, no es solamente quién, sino qué lo generó. Y esto es muy importante porque ¿qué es lo que genera realmente un hecho de segregación, de discriminación y de señalamiento? El odio y el miedo. El objetivo del movimiento de derechos civiles de Martin Luther King es enfrentar el odio. O sea, no era enfrentar la persona. ¿Ustedes se imaginan? Esto es una locura. O sea,
lograr intervenir el odio, o sea, lograr generar que la gente pueda entender que sus emociones lo que están haciendo es generarle un daño a miles de personas. Que el hecho de que no le den la posibilidad a que una persona, mujer o hombre afroamericano pueda entrar a una cafetería, a entrar al mismo baño, a beber donde se bebe agua en el mismo lugar donde bebe un blanco, es un hecho de miedo y de odio. Es una locura completa. Y aquí vale aclarar también y recordar que esto no se logra, y es que uno no puede hablar de Martin Luther King si uno no habla de Dios, no habla del cristianismo, no habla de la esencia de lo que emana de Martin Luther King. Efectivamente, la influencia de Luther King fue Gandhi, y yo no puedo negar eso. Y Gandhi habla también en muchos textos que el cristianismo tuvo muchos aportes al movimiento también de pacifistas. Sin embargo, Gandhi no tenía problema con Cristo, tenía problema con los cristianos. Pero Luther King trae esto acá, y toda la base, o sea, todo el pensamiento cristiano del Sermón del Monte de Mateo 5 lo pone en la realidad. O sea, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que ultrajan y os persiguen. O sea, era una cuestión real. O sea, si uno puede hablar de quién logra que el cristianismo fuera algo real en el siglo XX, es Martin Luther King. O sea, para aquellos que critican, oiga, el cristianismo es una locura, es una utopía, ¿sí? Es una fábula, es una fantasía. Siempre la evidencia es Luther King. O sea, es posible, es real. Y la influencia generó que años después apareciera un presidente llamado Barack Obama, que nunca dejó de negar que él está allí por lo que hizo Martin Luther King Jr. Entonces, la respuesta que él da a esa entrevista es: nuestro objetivo no es quién lo hizo, sino qué lo hizo, qué lo generó. Las movilizaciones tenían varias motivaciones y el ejercicio era previo a las movilizaciones para lograr enfrentar el qué, no quién. Y uno de los primeros ejercicios es ver al otro no como un enemigo, sino como un hermano. Un hermano cegado por el odio, por el temor, que necesita encontrar algo que lo lleve a despertar y a entender que eso que está generando no es resultado de lo que Dios quiere para su vida ni para la del otro. Y es que aquí es importante, muchos pastores de la época se opusieron a Martin Luther King. De por sí le envían una carta a Martin Luther King, que es la carta que escribe desde la cárcel en Birmingham, que tienen que leerla, donde lo critican y lo señalan de comunista por lo que está haciendo. Y él claramente lo explica con un montón de versos bíblicos, que su ejercicio es un ejercicio bíblico y no es un ejercicio ni comunista ni socialista. Simplemente es un ejercicio de buscar justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pero también bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Eso dice Mateo 5. Y eso es lo que planteaba Martin Luther King en todas sus movilizaciones. La preparación de las movilizaciones era supremamente interesante. Se reunían los liderazgos antes, se preparaba la gente con lo que se podría encontrar. Y hay un hecho que es, aparte del asesinato de estas 4 niñas en esta iglesia bautista, hay otro hecho que se convirtió en una película que se llama Selma, que tienen que verla. Y es el cruce de ese puente en Selma, donde gran parte de los medios, no solamente nacionales, sino aún medios internacionales, están allí en esa movilización, donde ellos pacíficamente salen a marchar y la policía los recibe con unos palos envueltos de alambre de púas, con perros, y ven cómo le pegan a los manifestantes sin ellos generar ningún tipo de reacción. Eso generó tanta indignación que unió a casi un país completo a entender que algo tenía que hacer. Entonces el presidente de la época no solo vio la presión de la comunidad afro, sino aún después de este hecho en Selma, se evidenció también la presión de una nación completa. Y acá hay un mensaje importante ya para finalizar, y es aquellos que quieren llevar a la sociedad completa a entender que algo hay que cambiar. No se hace a través de un grito ni tratando al otro de torpe o de tonto o de ingenuo, sino si realmente se quiere un cambio, una transformación, el objetivo es evidenciar que hay algo que nos une más grande que nuestras diferencias.
Y eso necesita este país. Yo no dudo de eso, ¿saben? Y creo que siempre me pregunto, y lo que quiero en estos podcasts es que más allá de hablar de macrohistorias o de historias grandes, es qué yo puedo hacer, o sea, qué puedo hacer desde donde estoy. ¿Qué debo hacer? O sea, ¿de qué me sirve saber de Martin Luther King Jr., Freddy? Y lo que has contado, eso a mí ¿de qué me sirve? Bueno, al que es cristiano y me está escuchando, pues lo primero, sepa en qué cree. Creo que hay un porcentaje muy alto de creyentes o que se asumen como cristianos, no tienen ni idea en qué creen, ¿sí? Y como pasó en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, cristianos vinculados al Ku Klux Klan, cristianos también vinculados y en contra de Martin Luther King. Por eso digo, lo primero que tenemos que hacer es saber en qué creemos, ¿sí? Y por qué creemos. Y para el que no es creyente y también me escucha, el que es ateo, agnóstico o que profesa cualquier otra religión, cambiemos la mirada y la visión del cristianismo, ¿sabe? O sea, quitemos el ismo, ¿no? Y busquemos más a Cristo. Cristo nunca pensó en el ismo, ¿saben? Cristo no era cristiano. O sea, esto parece ilógico, pero Cristo era Cristo, ¿sí? Y el cristianismo, si bien ha hecho muchos aportes importantes, yo no puedo negar que la misma palabra es tan compleja, porque tener yo que explicarles a ustedes qué es cristianismo, se me irían muchos podcasts, pero les recomiendo un libro que se llama Mero Cristianismo, o simplemente Cristiandad, de C.S. Lewis, creador de las Crónicas de Narnia, del cual también hablaremos acá. Que él dice eso, es complejo hablar de tener que definir una palabra que en el siglo I y en el siglo II era claro. Cuando se habla de cristiano, se habla de aquel que apoyaba a los más necesitados, que estaba con la viuda, que estaba con los niños abandonados, que era una comunidad que se apoyaba entre ellos, al punto que esta comunidad buscaba que nadie pasara hambre. En Hechos se nos habla, en un libro de la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles, se habla que vendían las pertenencias de ellos para lograr que la comunidad se estabilizara, o sea, que nadie pasara hambre. Y eso los hizo tener una gran influencia en su sociedad, especialmente en el Imperio Romano. Y la gente, cuando se le hablaba de los cristianos, o se les llamaban los del camino, porque se la pasaban caminando de un lugar a otro y hablando de el Salvador, de Jesús, y se le reconocía por lo que hacían, por su trabajo aún con los rechazados, con los señalados y con los discriminados. Entonces era claro cuando alguien decía, ellos son cristianos. O sea, era evidente, la palabra cristiano no tenía que explicarse. Ahora, siglos después, yo estoy en una situación compleja y es decirle qué es y qué no es cristiano. Yo creo que la gran tarea que nos deja Martin Luther King es saber qué es y quién es en el que hemos creído y cómo hacemos eso práctico a nuestra vida. Lo primero es depuremos nuestras emociones, transitemos nuestras emociones. Y lo segundo es, si queremos transformar en este país, lo necesitamos transformar entre todos, a pesar de nuestras diferencias. Y esto quizás suene controversial, y espero que en los próximos podcasts tener aquí muchos invitados, que para ustedes va a ser muy controversial para algunos. Pero tenemos que generar espacios de diálogo con muchas personas, feministas, personas de la comunidad LGBTIQ+. Para construir este país necesitamos también escucharnos y escuchar nuestras diferencias. Y les dejo ahí una pildorita chiquita del movimiento de Martin Luther King. Parte del movimiento de Viajeros de la Libertad, que era un movimiento de estudiantes, estaba conformado su liderazgo por varios miembros de la comunidad gay en los Estados Unidos. A todos muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado este podcast y la idea, como les digo, este es el comienzo de muchos más. Bienvenidos al Protestón.